Hola, ahora vamos a resolver el problema 5 de la iModel 2019. Ok, empecemos. Como siempre, leamos. El banco de BAT emite monedas con H o T. G supongo que es porque es heads, tails, o cara y sello en inglés. Harry tiene N monedas de ese tipo alineadas de izquierda a derecha. Él realiza repetidamente la siguiente operación. Ok, tenemos una operación. Si es que hay K monedas con H, entonces Harry voltea la Késima. Y el único caso en el cual eso no es posible es en el cual todos sean las T y él se detiene. Y entonces, ya dan un ejemplo. Tenemos THT. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas H hay? Hay una H. Entonces, esta es posición 1, posición 2 y posición 3. Entonces, con posición 1 va a cambiar de T a H y de H a T. Entonces, el THT se va a cambiar a HHT. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos H's. Entonces, ahora, quien sea que esté en la posición 2 va a cambiar. O sea, ese HHT se va a convertir en HTT. Y ahora finalmente tenemos solo una H. Entonces ahora la letra en la moneda en la posición 1 va a cambiarse. Entonces vamos a llegar a TTT. Y eso es exactamente lo que dice acá. THT, HHT, HTT, TTT. Y una vez que estamos TTT, ahí acaba. Entonces acá dicen que se detiene después de una operación, dos operaciones, tres operaciones. O sea, para THT le tomó tres operaciones terminar, o sea, llegar a una configuración en la cual todos son T. Entonces, sabiendo eso, te piden dos cosas. Uno, demostrar que esto siempre va a terminar, o sea, que siempre el proceso se detiene, o sea, siempre vamos a llegar a un montón de T, 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 T. Y otro, definen como que estos números, ¿no? Cuántas operaciones le toma a todas las combinaciones y determinar el valor promedio de LC. O sea, como son un montón de H o T, son N veces y cada uno puede tener dos posibilidades. Es por eso que hay dos a la N posibilidades. Por eso dicen que son dos a la N configuraciones. Entonces, para cada una de las configuraciones, configuración 1, configuración 2, hasta configuración 2 a la N, va a haber un número, el cual le están llamando L. Ese es el número de operaciones. Por ejemplo, en este caso es 3. LC2 y LC2 al N. Lo que te están pidiendo es, en la parte A, demostrar que L es finito, o sea, está bien definido. Y B, hallar cuánto es el promedio. O sea, LC1 más hasta LC2 al N sobre 2 al N. Básicamente eso es lo que el problema te está pidiendo. Ok, entonces, en problemas como eso, o sea, por lo general como que ayuda a hacer casos pequeños. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con N2? Entonces, con N2 nosotros tenemos, ¿cuánto? Tenemos HH, tenemos HT, tenemos TH y tenemos TT. Entonces, ¿qué pasa con HH? Con HH hay dos Hs, así que cambiamos la segunda. Ahora hay una H, así que cambiamos la primera. Con HT hay una H, así que cambiamos la primera. Acá hay una H, así que cambiamos la primera. Luego volvemos a esto. Y con TT ya ahí acabó. O sea, ya no podemos hacer nada más. Entonces, para HH, su L, o sea, la cantidad de operaciones que necesita es 2, 1, 3 y 0. O sea, ¿cuánto es el promedio? El promedio sería 6 cuartos. ¿Okay? El promedio sería 6 cuartos. Ahora, de la misma manera lo puedes hacer para 3 dígitos, para 4 dígitos, o sea, pero para 4 dígitos ya serían como que 16 cosas que deberías de tomar en cuenta, así que como que ya se hace un poco difícil, pero al menos para que, o sea, se entienda lo que estamos tratando de lograr. Entonces, para este problema voy a mostrar dos distintas soluciones que son bastante diferentes y creo que yo diría que son bastante útiles en su manera. La primera solución es una solución más o menos algebraica. Yo diría que estoy más, o sea, eso es lo que yo estoy más cómodo. O sea, la verdad no soy en general muy bueno en combinatoria, nada de ese tipo de cosas. Entonces, pero hay una solución con álgebra, lo cual, o sea, creo que sí puedo explicar bien y luego ya trataré de explicar otra solución
temas más de combinatoria. Y bueno, o sea, cualquiera de los dos es válido. Y ok, empezamos. Ok, ahora empecemos con la algebraica. Ah, para hacer esto, esto es bastante directo. Básicamente vamos a encontrar exactamente cómo se puede calcular los L's y luego tratar de sumar con respecto a todo. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a tener una como que lista de N monedas. Algunos van a ser H y otros van a ser T. Entonces, obviamente a nosotros nos importan las H, ¿ya? Entonces, van a haber distintas H's. Entonces, digamos que la primera H está en la posición C1, la otra está en la posición C2 y así, así. Y digamos que en este momento hay K H's. Entonces van a ver C sub K. Ok, eso va a ser como que las posiciones, ¿no? Empezando desde 1, 1, 2, 3 y así hasta N. ¿Ya? Pero solo nos estamos concentrando en las que son H. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de una operación? Después de una operación, lo que va a pasar es, van a haber K H's. Entonces, la késima moneda se debe de cambiar. Entonces, tenemos que ver como que dónde va a aparecer esta késima moneda. Entonces, nosotros escogemos como que el mínimo I tal que C sub I es mayor o igual que K. Y esto existe ya que, o sea, C sub 1 es menor que C sub 2, menor que C sub K. O sea, son K números entre positivos, entonces esto es mayor o igual que K. Pero estamos encontrando el menor que cumple eso, el menor que cumple mayor o igual que K. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener C sub I menos 1 y vamos a tener C sub I. Y acá va a ser mayor o igual que K. Y este, por definición, va a ser menor que K, la posición. Entonces, ¿dónde está la késima moneda? La késima moneda va a estar en algún lugar por acá. Ya, inclusive podría estar ahí mismo, o sea, en el mismo CSUI. Entonces, pero digamos que esta es la késima moneda. ¿Ya? Ahora, nosotros por definición sabemos que esto es H, que esto es H y que todo esto va a ser T. ¿Ya? Entonces, después de hacer una operación, o sea, ¿cómo se va a ver todo? Todo se va a ver de la siguiente manera. Se va a ver, o sea, todo esto va a ser completamente igual. Todo lo que está a la izquierda, todo lo que está a la derecha, todo va a ser completamente igual, pero la késima se va a cambiar. ¿Ok? Y la késima en lo general va a ser T, así que se va a cambiar a H. Entonces vamos a tener H, H, T, 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 H, T, 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 T. ¿Ok? Y ahora, ¿qué significa eso? O sea, recordar, ya va una operación que estamos haciendo. Ahora ¿qué sigue? Ahora nosotros, ¿cuántas H's hay? Ok, vamos a seguir haciendo operaciones, ¿no? ¿Cuántas H's hay? Hay K más 1, porque antes había K y ahora hay K más 1. Entonces, ahora vamos, ¿qué nos dice la operación? La operación nos dice que tenemos que cambiar el número K más 1. Tenemos que cambiarlo. Y el número K más 1 sería esta, porque recuerden, este es K. Entonces, después de hacer esto, vamos a cambiar todo, 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 y este T se va a convertir en H. Y luego todo lo demás va a seguir siendo H. Entonces ya ven lo que está pasando. Vamos a seguir, ahora van a haber K más 2 H's, entonces vamos a tener que cambiar la posición K más 2, lo cual va a ser otra T. Entonces vamos a seguir haciendo así, y eventualmente vamos a llegar a H, 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 o digamos T y H. Ok, vamos a llegar en el que todos es H y esa es una última T. Y luego una operación más y vamos a tener que cambiar esta H. H, T, H, 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 H. Ok, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, no se olviden que esto es T. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora nosotros antes cambiamos esto, ahora van a haber una H más, así que vamos a tener que cambiar esto. ¿Ok? Entonces, pero una vez que cambiemos esto, ¿qué va a pasar? Esto va a ser T. Entonces, la cantidad de H va a disminuir. Entonces, ahora vamos a tener que cambiar esto. Ahora la cantidad de H va a disminuir. Ahora vamos a tener que cambiar esto.
y t, y así, 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 hasta que lleguemos a ht, t, 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 y luego vamos a tener que cambiar este. Y básicamente llegamos a t, 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 t. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? O sea, si es que se dan cuenta, desde acá, desde el inicio hasta acá, nada ha cambiado excepto que esta C sub I se cambió de H a T. Porque como verán, todo lo anterior era T, todo lo anterior sigue siendo T. Este H ni se ha tocado, todo lo demás está igual. O sea, lo único que ha cambiado es que este H es una T. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros tenemos KHs, entonces van a estar en distintas posiciones. Y luego, después de una cantidad determinada de posiciones, simplemente vamos a eliminar una de estas por una H y por un T. Y luego podemos seguir haciendo lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, hasta que hasta que eliminamos todas nuestras H's y nos quedan lo último que podemos. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estamos demostrando acá es que siempre se va a terminar. O sea, que va a ser finito. Y ya está. O sea, al menos la primera parte. Ahora, exactamente cuántas operaciones estamos haciendo en todo este proceso. Ok, veamos. Nosotros tenemos K y tenemos C sub I. Ok, entonces, después de hacer una operación, esta T se va a convertir en H. Y luego vamos a convertir todas estas T en H. Así que ¿cuántas? Ok, si es que acá tenemos K y C sub I, las posiciones, y que inicialmente todos son T y todos son H, entonces para cambiar esto a esto, se debería de haber cambiado cada una de esas T. Entonces, en este caso, ¿cuántos números habría? Desde K a C sub I y contando ambos, habría C sub I menos K más 1. ¿Okay? Entonces, la cantidad de T's que hay acá es C sub I menos K. Ya, es C sub I menos K. Ahora, después de C sub I menos K operaciones, nosotros vamos a llegar a H, 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 H. Pero luego tenemos que cambiar el H por una T, cambiar el H por una T, y cambiar cada uno de estos H por una T. Entonces, la cantidad de operaciones que esto va a tomar es C sub I menos K más 1. Entonces, para llegar de acá y eliminar una H y convertirla a T, la cantidad de maneras es 2 por C sub I menos K más 1. Pero simplemente la suma de esos dos. O mejor dicho, 2 por C sub I menos 2K menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que al inicio hay C sub 1, C sub 2, C sub K. Eso es lo que pasa al inicio y luego toman este cantidad de operaciones para para eliminar uno. Y luego en la siguiente va a ser 2 por C sub algo menos, ya no va a haber K, porque ahora va a haber K menos 1. Sería menos K menos 1 más 1. Y luego va a ser 2 por C sub L menos K menos 2 más 1. ¿Ok? Entonces, básicamente la cantidad total que va a ser desde el inicio hasta el final, en el cual tienen todos T, va a ser la suma de estos. O sea, va a ser la suma de 2 C sub I menos 2K menos 1. O sea, mejor dicho, va a ser 2 por C sub 1 más C sub K menos 1 más 3 más hasta 2K menos 1. ¿Ok? No se sabe en qué orden van a estar estos C sub I, pero sí se sabe que cada vez vamos a ir eliminando cosas. Así que vamos a estar siguiendo eliminando C sub 1 exactamente una vez, C sub 2 exactamente una vez. Así que al sumar todo, vamos a sumar exactamente 2 por la suma de C sub I. Y esto siempre va a bajar, ¿no? Va a ser 2K menos 1, luego 2K menos 3, así hasta que sea 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que esto es C sub 1 más C sub K menos K cuadrado.
O sea, básicamente ya hemos calculado L de C. O sea, ya calculamos exactamente, explícitamente, cuántas maneras hay para llegar a 1. Ahora, lo que falta es hallar el promedio de todos esos. Entonces, para hallar el promedio, obviamente necesitamos hallar la suma de todos los L's. Entonces, ¿cómo hallamos? Entonces, acá es bastante importante saber que C sub 1, C sub K son simplemente números del conjunto del 1, 2 hasta el n, ¿cierto? Porque son posiciones. Así que, básicamente, C sub 1 o C sub K es como un subconjunto. Lo podrían ver como un subconjunto de 1, 2 al n. Y hay 2 al n subconjuntos, por lo cual hay 2 al n de estos números, ¿ya? Entonces, digamos que ponemos todos los números acá y vamos a tratar de sumarlo. ¿Cómo podríamos sumar algo así? Entonces, simplemente podríamos hacerlo en partes, ¿no? O sea, ¿cuántas veces va a aparecer el número 1? El número 1 en esta suma, o sea, hay que fijarnos de esta suma, luego vemos lo del k cuadrado, pero en esta suma, al sumar todo, va a ser 2 por, y luego va a ser como que, acá va a ser c sub 1 más c sub 2, acá va a ser c sub 1 más c sub 2 más c sub 3. O mejor dicho, acá va a ser 1 más 2, acá va a ser 1 más 3 más 5, acá va a ser 2 más 3 más 5, básicamente, ¿ya? Entonces, al sumar todo, ¿cuántas veces va a aparecer este 1? Básicamente la cantidad de veces que va a aparecer ese 1 es la cantidad de subconjuntos de este número que tienen al 1. Y eso lo puedes pensar un poco, pero eso es 2 a la n menos 1. O sea, ¿por qué? ¿Ya? Pero lo puedes pensar. Entonces, la suma, el 1 va a aparecer exactamente 2 a la n menos 1 veces. No sabemos dónde, pero va a aparecer. Y al sumar, básicamente va a sumar a 1 por 2 a la n menos 1. Ahora, lo mismo para el 2. El 2 va a aparecer en todos los subconjuntos que contengan el número 2. Entonces la suma total va a ser 2 por 2 a la n menos 1. Y así con todos. Por n por 2 a la n menos 1. Por 2 a la n menos 1. Entonces esto va a ser 2 por 1 más 2 por n por 2 a la n menos 1. O sea, esto es n por n más 1 sobre 2 por 2. O sea, todo esto es n por n más 1 por 2 a la n menos 1. Toda esta suma. ¿Ok? Todavía falta algo. Y esto es hacer todo esto. ¿Ok? ¿Cómo sumamos? ¿Cómo sumamos estos k cuadrados? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es el k? El k es simplemente un número, es un conteo, ¿no? Es la cantidad de elementos del subconjunto. C sub 1 es el C sub k. Entonces, puede ser mayor o igual que 0 o puede ser a lo más n. Entonces, ¿qué es lo que queremos sumar? Queremos sumar cuántas veces va a aparecer el k cuadrado. O sea, ¿cuántas veces va a aparecer el k cuadrado? El k cuadrado va a aparecer en la cantidad de subconjuntos que tengan k elementos. Y si es que se acuerdan o sea, como que los introductorios a combinatoria, la cantidad de elementos la cantidad de subconjuntos con k elementos. Hola. La cantidad de subconjuntos con k elementos de un conjunto de n es n en k. Entonces, básicamente lo que necesitamos calcular es la sumatoria de k cuadrado por n en k, donde k puede ser, como dijimos, valores desde 0 hasta n. O sea, eso es lo último que tenemos que calcular para terminar el problema. Entonces, ¿cómo se calcula algo así? Cuando son expresiones de este tipo, o sea, sumatoria de k a la algo a la quinta por n en k, entonces al parecer hay como que una estrategia que es bastante usada. Entonces, algo importante que van a tener que recordar es cuánto vale combinatoria de R en 0 más combinatoria de R en 1 más hasta combinatoria de R en R, donde R es un número entero positivo. Esto es 2 a la R.
¿ya? Lo pueden contar con los subconjuntos y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Recuerden esto. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a hacer sumatoria de k cuadrado por n en k. Como recordarán, k cuadrado es, o sea, n en k es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. ¿Ok? Entonces estamos haciendo sumatoria de todo esto. Ahora nosotros queremos eliminar este k, por así decirlo. Entonces vamos a dividir el k cuadrado en dos factores. Entonces vamos a dividir el k cuadrado en k cuadrado menos k. Aquí estoy copiando lo mismo. Y estoy copiando lo otro. Ya, ven que básicamente lo que he hecho es que dividir el k cuadrado en k cuadrado menos k más k. ¿Okay? ¿Y por qué eso sería útil? Eso la verdad es bastante útil porque ahora, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una sumatoria de n factorial sobre, acá era k factorial, lo cual es 1 por 2 por k menos 2 por k menos 1 por k. Pero k menos 1 por k es este k cuadrado menos k. Así que se va a eliminar. Entonces vamos a tener acá k menos 2 factorial por n menos k factorial. Y ahora en este otro lado vamos a tener algo similar. Vamos a tener sumatoria de n factorial entre k menos 1 factorial por n menos k factorial. ¿Okay? Porque k se elimina con el k factorial. Entonces, esto básicamente ya está casi como queremos. Porque ahora el n es un número fijo. Que el n es fijo desde el inicio. Entonces nosotros, o sea, vamos a querer expresar esto como un número combinatorio, ¿ya? Para luego aplicar esta suma. Entonces podemos sacar el n por n menos 1 afuera. Vamos a tener sumatoria de n menos 2 factorial entre k menos 2 factorial por n menos k factorial. ¿Y esto qué es? Esto es n menos 2 en k menos 2. Entonces vamos a estar sumando n menos 2 en 0, más n menos 2 en 1, más hasta n menos 2 en n menos 2. Y todo esto, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 al n menos 2, porque eso es exactamente lo que aparece acá. ¿Ya? Y lo mismo acá, lo mismo acá. Ahora, en vez de sacar n por n menos 1, sacamos solo n. Y va a ser sumatoria de n menos 1 factorial sobre k menos 1 factorial por n menos k factorial. ¿Y cuánto es esto? Esto es n menos 1 y k menos 1. Entonces vamos a sumar n-1 en 0, más n-1 en 1, hasta n-1 en n-1. Y por lo visto, todo esto es 2 al n-1. ¿Ok? Entonces, todo esto, toda esta supersuma, va a ser igual a n por n-1 por 2 al n-2 más n por 2 al n-1. O mejor dicho, va a ser 2 al n-2 por n por n-1, ahora estoy factorizando, más 2 sería n por n-1 por 2 al n-2. ¿Ok? Entonces, básicamente ya acabamos. Porque nosotros tenemos que, ahora reemplazo, ahí voy a copiar esto. Ahora nosotros tenemos que el resultado final, la suma, mejor dicho, va a ser n por n más 1 por 2 al n-1 menos n por n más 1 por 2 a la n menos 2, lo cual es bastante similar. Y el final va a ser n por n más 1 por 2 a la n más 2. O sea, la suma de todos los L's va a ser este número. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden el promedio. Entonces, el promedio va a ser la suma sobre la cantidad, que eso es la n. Así que va a ser n por n más 1 por 2 a la n menos 2 sobre 2 a la n, lo cual es n por n más 1 sobre 4. Y esa es la respuesta. Y si es que quieren comprobar para n2, ¿cuánto saldría? 2 por 3, 6 sobre 4, o sea, 3 medios. Y eso es exactamente lo que nosotros encontramos en nuestro ejemplo para n2. ¿Okay? Entonces, básicamente, esa es una manera, ya verán por qué dije algebraica, ¿no? Hay como que distintos tipos de técnicas, el hacer esta suma definitivamente no era, no era algo tan fácil. O sea, me tomó más un día, creo, darme cuenta que se podía dividir de esa manera, de esta manera, que sí ayuda bastante. Y sí, o sea,
particularmente me gusta más esta solución, pero no es la única. La verdad, en las soluciones oficiales hay, creo que han mostrado como 5 distintas tipos de soluciones. Esta es una de ellas. Y ahora voy a hablar sobre una solución alternativa usando como que cosas o sea, más combinatorias, por decirlo. ¿Ok? Empezamos de nuevo. ¡Repito! Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos, hay que llamar E sub n al número, o sea, al promedio, ¿ya? Al promedio de L's para cada n, o sea, de longitud n. ¿Ok? O sea, eso n es lo que la parte B nos está pidiendo calcular, ¿ya? O sea, va a haber algún tipo de como que recurrencia, ¿ok? Porque los casos para n-1 y los casos para n están bastante relacionados, como ya verán ahora. ¿De qué manera? Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos esto es el ejemplo, el HHT que se va a HTT que se va a TTT. ¿Okay? Digamos que tenemos eso. Creo que el ejemplo era diferente, pero ya bueno, digamos que tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa? Esos son como que operaciones de tres símbolos, ¿ya? Entonces, acá concluimos que L de HHT es 2. Pero ahora, ¿qué pasa si es que nosotros queremos hacer L de HHT, pero le aumentamos una T al final? ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay que saber. Hay dos H's, así que cambiamos el segundo. HTTT. Ahora hay una H, así que cambiamos el primero. TTTT. O sea, ven que cuando hay un T al final no importa. O sea, básicamente no importa. Porque nosotros tenemos HTT y solo le estamos agregando un T al final. ¿Ya? Y, o sea, debería tener sentido. Porque si es que tenemos algo que va a otra cosa y luego tenemos ese mismo algo con una T, entonces básicamente la cantidad de H solo va a estar haciendo, solo va a pertenecer a esta parte, porque esta es una T. Entonces la késima H o la késima cosa que se va a cambiar va a estar en algún lugar por acá. Lo que significa que esto va a darme lo mismo que hiciera sin la T. Entonces, si es que vamos de X a Y, entonces cuando le aumentamos una T, podemos ir a YT. Lo cual significa que L de X con una T aumentada va a ser exactamente lo mismo a L de X. ¿Ok? El aumentar una T no afecta nada en cuánto tiempo te toma para llegar a la T. ¿Ok? Y eso es bastante importante. Entonces, o sea, básicamente estamos haciendo como que por inducción, o sea, diciendo que tenemos n-1 monedas, que siempre se llega a t, 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 y sabiendo que eso n-1 es el promedio que queremos, y ahora estamos tratando de hallar lo siguiente, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener para n-1, o sea, esta es como que la inducción, ¿no? El paso inductivo proceso. Entonces vamos a tener un montón, en especial, en particular vamos a tener 2 al n-1 y sabemos que el promedio de L's va a ser, lo estamos llamando eso n-1, ¿ya? Ahora vamos a tener caso n. El caso n va a ser el doble más grande. Caso n. Entonces, tenemos 2 a la n y si es que el promedio es L, el promedio de L's es eso n-1, entonces la suma de L's, ¿cuánto sería? La suma de L's simplemente sería 2 al n-1 por eso n-1, ¿verdad? Entonces, ahora queremos hallar cuánto es la suma de todos los es acá en este caso. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Entonces, básicamente es lo que mencioné.
lo dividimos en dos. Uno, todos los que terminan en T. Así, así, así. Y todos los que terminan en H. ¿Ok? Entonces, ahora primero hay que hacer cuánto vale la suma de L's en este caso. Como ya dijimos, el aumentar una T al final simplemente no cambia el L. Así que esto va a ser lo mismo que era acá, esto va a ser lo mismo que era acá, y así, así, así. Así que la suma de acá, de L's, va a ser lo mismo que lo anterior, que la suma total. Entonces la suma de acá va a ser 2 al n-1 por SUN-1. ¿Ok? Ahora, ahora lo que tenemos que hallar es cuánto es la suma en este caso. Y luego lo sumamos y así obtenemos nuestra recurrencia, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos cuando tenemos una secuencia que es así como C1, C2, C sub n-1 y tenemos un H? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que nosotros vamos a hacer una operación, ¿no? O sea, digamos que voy a poner algunas notaciones. Digamos que acá hay RHs, ¿ok? Hay RHs, entonces por defecto habría n-1 menos RTs, porque en total son n-1. Entonces, esto sin contar el último H. Entonces, una operación básicamente significa cambiar la moneda con posición ¿cuánto? R más 1, ¿cierto? Porque la cantidad de H's en total sería las RHs de aquí más la 1H del último. O sea, estaremos cambiando la moneda con posición R más 1. Ok, entonces la posición con R más 1 va a estar como que por acá. Y eso lo vamos a cambiar. Entonces, lo que queremos demostrar, de la misma manera que hicimos acá, que cuando haces algo con n-1 monedas, lo mismo puede pasar con n monedas. ¿Ok? En este caso era fácil, simplemente pones un t al último. Pero en este caso es un poquito más complicado. ¿Ok? Entonces, para que sea más fácil de escribir, hay que, cuando yo ponga esto, me refiero como que al negativo de h, que en este caso es t, y en lo mismo, el negativo de t sería h. ¿Ya? A eso me voy a referir cuando pongo esto. Entonces, voy a definir una función. ¿Ya? Una función de C sub 1, una función de cosas de longitud de n-1 a la misma cosa de longitud de n-1. Voy a definir f como esta cosa. C-1, C-2 y así hasta C sub 1. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es invertir el orden y luego cambiar el orden individualmente de cada uno. O sea, por ejemplo, de HHT se iría a THH, pero los inversos, o sea, sería HTT. O sea, básicamente simplemente estoy definiendo una función, así normal. Entonces, lo que quiero demostrar es que si es que desde A se puede ir a B, o mejor dicho, lo que quiero demostrar es que si de AH yo puedo ir a BH, entonces yo puedo ir de F de A F de B. ¿Ok? ¿Por qué esto pasa? ¿Ya? Entonces, si es que de AH llegamos a BH, entonces de F de A llegamos a FB. Eso la verdad no es tan complicado porque digamos que A es C1 hasta el C sub n-1. Entonces vamos a tener C sub n, C sub 2, C sub n-1, H, y luego vamos a cambiar el C sub R más 1. ¿Ok? Vamos a cambiar el C sub R más 1. Entonces va a ser C sub R más 1 cambiado. Y todo lo demás va a salir lo mismo. Ahora, ¿cuánto es F de A? F de A, ¿cuánto sería? F de A sería el inverso de todos. C sub n más 2, así hasta C sub 1.
Y el f de b sería, estaría cambiando el c sub n-1. ¿Y qué más? Y estaría cambiando todos, pero ahora cuando cambio esto me saldría sin cambio y todos los demás C sub R, todos estarían cambiados hasta el C sub 1. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es esta? O sea, esto fue una posición válida o un movimiento válido cuando teníamos longitud de n, pero acá, ¿por qué esta es una operación válida cuando tenemos longitud de n-1? Y esto, la verdad, o sea, lo difícil es obtener la idea, pero una vez que tienes la idea, eso ya es sencillo, porque nosotros tenemos que inicialmente en C sub 1 hasta el C sub n-1 sabemos que hay RHs y n-1 menos RTs. Entonces, en este caso, estamos invirtiendo todo. Entonces, van a haber n-1 menos RHs y van a haber RTs. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la operación? La operación nos dice que si es que es cambiar la posición de quien sea que tenga la posición del número de h. O sea, acá nosotros tenemos que cambiar quien tenga la posición n-1 menos r. ¿Y cuál tiene la posición de n-1 menos r? Empezando de la izquierda. Básicamente vamos a hacer 1, 2, bla, 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 bla. Y finalmente llegamos a r más 1. ¿Ok? R más 1 es exactamente el que tiene esta posición. Entonces, es el que tiene que ser cambiado. Entonces, al ir de aquí a aquí, estamos haciendo una operación válida. Y lo crean o no, eso es básicamente todo, porque lo que estamos demostrando es que si es que vamos de AH a BH, entonces estamos yendo de FA a FB. ¿Ya? Luego de FB, o sea, de BH vamos a seguir, como que seguir haciendo todo ese tipo de cosas. Y eventualmente, o sea, miren este H, al último H. El último H nunca va a ser cambiado, excepto cuando llegues a HHHH. ¿Por qué? Porque la cantidad de, o sea, asumiendo que tengo esto, si es que hay al menos una T por acá, entonces la cantidad de H's va a ser a lo más la longitud menos 1. Así que la cosa que se cambia va a ser acá. No se va a cambiar, no se va a cambiar esta última. Entonces lo que quiere decir es que vamos a ir a H, BH, CH, DH, bla, 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 hasta que lleguemos a HHHH. Y acá vamos a seguir FC, bla, 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 hasta que llegamos. ¿Qué significa a dónde llegaríamos? ¿Cuál es el F de HHHH? Lo invertimos y luego invertimos todo. Entonces sería T, 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 T. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas cosas le van a tomar a la cosa inicial para llegar a HHHH? Espero que sea claro que es este número, porque estamos llegando desde FDA hasta TTTTT, lo cual por definición toma esta cantidad de veces. Entonces, para llegar de AH a HHHH, le va a tocar L de FDA veces. ¿Ok? Pero esto no es lo último, ¿no? O sea, HHH es no lo que queremos. Lo que queremos es TTTT. Entonces, una vez que ya tengamos HHHH, ¿qué pasa? Una vez que ya tenemos esto, vamos a tener N. Entonces, van a haber NHs, entonces cambiamos la NA. Entonces, luego cambiamos la N-1 Entonces, vamos a tener TT. Y así, 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 así. Cada vez vamos a disminuir en 1 la cantidad de T's. Y al final llegamos a lo que queremos. ¿Cuántas veces nos tomó esto? Entonces, acá había N y acá finalmente hubo nada. Entonces, esto nos va a tomar N pasos, por así decirlo. Entonces, en conclusión, para todos los números de acá que terminan en H, su L de esos números va a ser el L de su F de A más
n. Esto es lo que toma para llegar a HHH y esto es lo que toma desde HHH hasta TTT. Entonces, si es que esto es cierto, entonces, ¿cuál sería la suma de todos los L's de esta parte? Básicamente sería la suma de todos los F's. Y todos los F's son diferentes. O sea, es como que o sea, F es o sea, no es difícil demostrar que es una función biyectiva. Entonces, la suma de todos los L's va a ser la suma de todos los L's de acá. Entonces, la suma de todos estos va a ser la suma anterior, o sea, 2 a la n-1 por eso n-1 más n veces por cada uno de esos. O sea, va a ser n veces por 2 a la n-1. ¿Ya? Entonces, finalmente, nosotros tenemos que la suma es, ¿cuánto? Va a ser 2 a la n por eso n menos 1 más 2 a la n por n medios. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo, cómo se llama, promedio? Por definición va a ser eso n, pero va a ser todo esto sobre 2 a la n. O sea, va a ser eso n menos 1 más n medios. ¿Ya? O sea, y la manera en la cual estamos haciendo esto, básicamente, indirectamente ya demuestra la parte A. O sea, no crean que nos estamos esquipeando la parte A. O sea, el hecho que nosotros podamos usar lo anterior para llegar usar que lo anterior termine en T para llegar a T en lo siguiente, es básicamente el argumento para decir que siempre se puede llegar a T. ¿Ya? Entonces, o sea, obviamente tenemos que hacer los casos pequeños, ¿no? Pero eso ya, muchas cosas. Entonces, lo que importa es que el número SUN que hemos encontrado existe y tiene esta recurrencia. Entonces, básicamente, completando el caso base, se va a dar cuenta que el SUN va a ser un medio más 2 medios, así hasta n medios, lo cual es n por n más 1 sobre 4, lo cual es exactamente lo que se había llegado en los puntos anteriores, o lo cual es exactamente lo que se había llegado en la solución más algebraica. O sea, también noto que esta solución, o sea, no es súper combinatoria y definitivamente es bastante complicada, así que no sé por qué me dije que están confundidos, pero sí, o sea, creo que ese es un problema bastante interesante. Así que sí, 2 soluciones. Espero que al menos una de esas, si es que no las dos, les haya gustado. Y hasta la próxima.